y tenemos más información para ustedes, ya casi lo último en de 6 a 9. Y dentro de unos segundos nos vamos a ir enlazando con David Hurtado, pues hoy hay audiencia. Hay audiencia. Una audiencia más de el señor Nakazaki, el doctor Nakazaki, que ha tomado y va a tomar muchas audiencias más, ya está haciendo el uso de la palabra. Seguimos en la defensa, vamos a darle pase entonces a David. David, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días. Comienza la parte más crítica de la defensa de Nakazaki y es justamente la referida a los crímenes que se cometieron en Cantuto y Resaltos. Crímenes que César Nakazaki ha manifestado que no existieron bajo responsabilidad de Alberto Fujimori. Comienza esa parte que será una parte a la que seguramente la estará prestando mucha atención y que nos ofrecemos en viva, vía la señal de Canal N. A fin de comprobar, como repito, si se ha producido una reorganización o una mutación de los hechos objeto de acusación. Comencemos por la imputación en el informe final de la subcomisión investigadora. Siendo mi cliente un aforado, el hecho que debería ser objeto de procesamiento penal es el que fue materia de la autorización del Congreso, en principio. Claro, acá tenemos el tema de la extradición, pero en principio, en condiciones normales, el hecho materia de juicio tendría que ser el hecho objeto de la autorización de procesamiento penal del Congreso. Y como el Congreso sistemáticamente viola la garantía de la determinación del hecho, y en la resolución de contenido penal nunca fija el hecho, ni lo fijaba antes ni lo fija ahora, ya la Corte Suprema en el caso Mobotex ha dicho que debemos recurrir al informe de la subcomisión investigadora. ¿Cuál era el hecho fijado por el Congreso en el informe de la subcomisión investigadora el 29 de mayo del 2001? La imputación era en calidad de coautor y se sostenía lo siguiente: Alberto Fujimori estableció una política encubierta de violación sistemática de derechos humanos. En dicho contexto nació un comando de aniquilamiento que realizaba sus operaciones en el CIN. Esto es, no se ubicaba dentro de las Fuerzas Armadas, sino en el CIN, al comando de aniquilamiento. El expresidente Alberto Fujimori potenció el sistema de inteligencia y le confirió nuevas facultades para dicho objeto. Utilizó sus influencias políticas en el Congreso para evitar que se continúen las investigaciones por el CCD. Concedió amnistía a los integrantes del Grupo Colina y aquí lo más importante: Alberto Fujimori no solo conocía del Grupo Colina, sino que permitía sus acciones. Tuvo la facultad y la posibilidad de decidir si se ejecutaba o no la acción. Esto es, al presidente Fujimori el Congreso le atribuye una política encubierta de violación sistemática de derechos humanos, que el Grupo Colina nació en el CIN y concretamente que Alberto Fujimori es autor de asesinato porque conocía y permitía las acciones del Grupo Colina, porque tenía la facultad y posibilidad de decidir si se ejecutaban o no las acciones. Por ejemplo, llamo la atención a la sala que en esta primera imputación no se habla de órdenes, ni generales ni específicas. Siguiente, por favor. Luego tenemos los hechos imputados en la denuncia fiscal del 5 de septiembre del 2001. Se mantiene la imputación por coautor y miren acá algo importante. Alberto Fujimori concurrió al CIN después de Barrios Altos para condecorar, felicitar
y pagar por sus servicios en operaciones especiales a los miembros del Grupo Colina. Un hecho absolutamente distinto al planteado en este juicio, donde ya se estableció que la felicitación es anterior a la matanza de Barrios Altos. La fiscal de la Nación lo que atribuye en su denuncia al presidente Fujimori es haber asistido al CIN después de Barrios Altos para condecorar, felicitar y pagar. Eso es nuevo, o era nuevo. Pagar por los servicios de las operaciones especiales a los miembros del Grupo Colina. Mantiene Alberto Fujimori tenía el dominio y la potestad de decidir si se llevaba a cabo o no las acciones realizadas por el Grupo Colina. Y miren este dato que agrega la fiscal de la Nación, que ni siquiera lo había puesto el Congreso, toda vez que antes de la ejecución de las acciones, Martín Rivas se reunía con Montesinos y este a vez le comunicaba los hechos a Fujimori. Martín Rivas, Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori. Entre el hecho objeto de la autorización de procesamiento penal del Congreso y el hecho objeto de la denuncia penal de la fiscal de la Nación, ya notamos una alteración de los hechos. Luego tenemos los hechos imputados en el auto apertorio de instrucción el 13 de septiembre del 2001. Se mantiene la condición de coautor, ya no se habla acá de política, se hablan de mecanismos de violación sistemática de derechos humanos. Se agrega un dato, que Alberto Fujimori dotó de espacio físico y logístico al Grupo Colina. O sea, agregan un nuevo dato incriminatorio. Fujimori dota de espacio físico y logístico al Grupo Colina. Y modifican otro dato. Dice, Alberto Fujimori concurrió al CIN ya no solo después de Barrios Altos, sino después de Barrios Altos y La Cantuta, reconociendo la eficacia y las bondades del trabajo de Colina. O sea, es después de Barrios Altos y Cantuta que el presidente Fujimori recurre para felicitar al Grupo Colina, para premiarlo, condecorarlo, felicitarlo y pagarle por los servicios especiales de Barrios Altos y La Cantuta. O sea, mientras que en este juicio se está estableciendo que la felicitación es anterior a Barrios Altos y Cantuta, la fiscal de la Nación dice que es después de Barrios Altos y el vocal instructor supremo dice que es después de Barrios Altos y Cantuta que se da la felicitación presidencial. Y mantiene este dato, que Alberto Fujimori tenía la potestad de decidir si se llevaba a cabo o no las acciones delictivas. ¿Por qué? Porque Martín Rivas se reunía con Montesinos y este a su vez le comunicaba los hechos a Fujimori. Llamo la atención a la sala que el dominio del hecho en estas primeras estadios de la imputación radicaba en que Montesinos y Martín Rivas se reunían y que luego Montesinos le informaba de las operaciones al presidente Fujimori. Ahí radicaba su dominio del hecho. Dirán ustedes al final si es reorganización o mutación de los hechos. El presidente de este tribunal tiene un trabajo muy interesante hecho en un congreso de Derecho Procesal de la Universidad de Lima, donde diferencia estos temas.